¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. ¿Qué están estudiando en verano? Adelantando. Está bien. Ahí con nunca dejé de estudiar. A ver, fisiopatología digestiva, ¿no? ¿Qué libro están usando para fisiopato? Corto. ¿No? En realidad, cuando hablamos y buscamos información sobre fisiopatología digestiva, lo que van a encontrar en los libros de texto es una información bastante condensada, ¿no? Y a veces son listas largas de cosas, o a veces un poco incongruentes. Entonces lo que hemos tratado de hacer en estas dos presentaciones es tratar de jalar la mayor cantidad de información y condensarla en algo que les pueda servir para entender los principales mecanismos fisiopatológicos de las enfermedades del hígado y del tracto gastrointestinal. Tiene que ver con fisiología, sí, tiene que ver con farmacología, sí, tiene que ver con bioquímica, sí, pero sobre todo tiene que ver con sentido común. Y el sentido común en la ciencia siempre se expresa bajo la forma de preguntas, ¿no? Han llevado metodología de la investigación y el problema de investigación, ¿no? Entonces, la principal pregunta que responde la fisiopatología es el cómo se produce la enfermedad. ¿Y por qué es importante saber el cómo? Porque de esa manera sabemos cómo arreglarlo. Lamentablemente, el conocimiento del cómo no está completo casi en ningún área. De hecho, todos los años se descubren cosas nuevas. Por eso es que para esta clase hemos tenido que dar unas cosas que de repente no están en los libros, pero que sí son necesarios que lo entiendan. Y por eso es que también van a poder, si logran comprender esto, después entender por qué hay tratamientos que son adecuados y que no funcionan. O por qué una condición patológica tiene varios tipos de tratamientos, o por qué se construyen las escalas de escaleras de tratamiento, ¿no? Y por qué llega un momento que a veces decidimos no hacer nada, porque nuestros conocimientos de cómo son limitados, ¿no? Entonces, eso es así a manera de introducción. La primera parte es, nos han pedido que hablemos de ictericia, de cirrosis, de insuficiencia hepática. Todos han oído hablar de la ictericia, ¿no? Yo ya no tengo que hacer eso. ¿Alguien, en relación a lo que ha revisado el tema, tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que quiera que profundicemos con más detalle? ¿Alguna diapositiva que tenga que preparar ahorita mismo para la clase? ¿O algo de lo que han leído que no les haya quedado claro? Que les parezca súper complicado, súper difícil. Nada, ¿no? Porque el fisio es fácil. ¿Cuánto dije que es fácil? La ictericia es la coloración amarilla de la piel y las mucosas. Tiene que ver con el acúmulo de un pigmento. Pigmento es algo que da color, específicamente de la bilirrubina, que se acumula en la sangre y se deposita en los tejidos, ¿no? Cuando se deposita en el tejido es que te da esa coloración amarilla. Existen dos tipos de bilirrubina, la indirecta, ¿ya? Y la directa, la indirecta no conjugada, la directa conjugada. La bilirrubina indirecta es la que no está conjugada con glucurónidos, que eso es lo que va a pasar en el hígado. Tiene alta afinidad por los tejidos, por las elastasas del tejido conectivo. Entonces, si yo tengo una condición patológica donde la bilirrubina aumenta a nivel indirecto, yo necesito menos nivel de hiperbilirrubinemia para tener ictericia. O sea, con 2 gramos por mililitro de bilirrubina indirecta en sangre es suficiente para que yo vea al paciente amarillito. En cambio, cuando la hiperbilirrubinemia es a predominio directo,
voy a necesitar un poco más. Voy a necesitar hasta 3 miligramos por decilitro. Cuando hagan el cuadro, la clínica clásica, generalmente cuando hablamos del síntoma ictericia, lo dividimos en ictericia franca, que es lo que todo el mundo puede que es amarillo, el que no es ictérico, y es un ictérico que es cuestionable, ¿no? El subictérico le dicen los clínicos antiguos, ¿no? Pero con fines objetivos de diagnóstico no sirve de mucho. Eso no lo puse en la clase anterior, pero me parece importante que lo sepan. Que dentro de la bilis, que es la solución fisiológica que contiene los pigmentos biliares, que son los que le dan color amarillo a la persona con ictericia, también hay otros elementos. Uno de esos elementos son los ácidos biliares. Los ácidos biliares resultan súper importantes en la función de la bilis, porque van a formar las micelas, ¿no? Para que se puedan digerir los lípidos. Eso va a facilitar la digestión de las grasas, la absorción de vitaminas, la vitamina A, D y K. Va a mejorar la absorción intestinal de lípidos y la absorción intestinal de proteínas. Los ácidos biliares promueven el flujo biliar, estimulan el flujo biliar, tanto intrahepático como extrahepático. Interviene en la homeostasis del colesterol. Facilitan la absorción de colesterol. ¿Se acuerdan de la composición de la bilis? Que está compuesta por ácidos biliares, bilirrubina, colesterol, bicarbonato, ¿no? Los dos primeros, el colesterol, los ácidos biliares y la bilirrubina son los elementos moleculares grandes más importantes. No solo favorece la absorción de colesterol para que sea transformado por el hígado y forme parte de las membranas celulares, y forme hormonas y todas esas cosas que sirven para que sea el colesterol, sino también van a facilitar su excreción. Tiene un efecto sobre las defensas antimicrobianas. ¿Cuáles son esos efectos sobre las defensas antimicrobianas? Va a tener acciones bacteriostáticas, que pueden ser directas, o sea, frenan la replicación bacteriana, o forman micelas que actúan protegiendo indirectamente el epitelio intestinal. También inducen la producción de sustancias antimicrobianas y también favorecen la integridad de la mucosa. De hecho, en la cirrosis hepática, vamos a ver más adelante, existe una condición que es la encefalopatía hepática. Y el mecanismo para la encefalopatía tiene que ver con traslocación bacteriana. La peritonitis bacteriana espontánea también tiene que ver con traslocación bacteriana, bacterias que normalmente están en el intestino, que se traslocan a otra parte del organismo. Y eso sucede porque las uniones epiteliales se debilitan. Y se debilitan porque el cirrótico obviamente tiene menor producción de ácidos biliares, ¿no? Entonces eso es lo que favorece la translocación. Son elementos que van a favorecer el desarrollo de bacterias intestinales que forman parte de la microbiota intestinal. Tienen un rol como si fueran hormonas, con la finalidad de regular el metabolismo, tanto de carbohidratos como proteínas, ¿no? A través de señales que son enviados por medio de receptores acoplados a proteína G, y van a regular pues, el metabolismo de la glucosa, de las proteínas, de la energía en general del organismo. Siendo tan importantes los ácidos biliares, ahora hay que recordar cómo se forman. Los ácidos biliares más importantes son el ácido cólico y el ácido quinodesoxicólico. Son formados a través de las cadenas microsomales del hígado, las famosas cadenas microsomales que están dentro de la mitocondria. Una vez que son formados en una
fórmula química. Estas fórmulas les voy a pedir que la dibujen el día del examen. Una vez que hacen la síntesis de ácido cólico y que no es oxicólico, van a ser liberados al intestino, donde van a tener otro mecanismo de transformación, ¿no? El metabolismo secundario de los ácidos biliares, donde la flora intestinal va de esos hidroxilarlos, va a desconjugarlos y va a epimerizarlos. Una vez que esos ácidos biliares son absorbidos por el intestino y viajan de nuevo al hígado para formar el nuevo pool de ácidos biliares, van a tener otras transformaciones que tienen con la reducción hepática y la reepimerización. Eso va a poder permitir la formación de nuevos ácidos biliares, cólico y que no es oxicólico, formando un circuito entero hepático de las sales biliares. ¿Se acuerdan de la circulación enterohepática? De la bilis. La bilis se produce en el hígado, se absorbe en el intestino delgado distal y vuelve al hígado, ¿no? Todo eso es regulado por los ácidos biliares. El otro elemento es la bilirrubina, y bueno, eso sí ya deben recordar, la bilirrubina es el producto de degradación del grupo E, ¿no? Con la ferroporfirina 9. La producción de bilirrubina corporal al día es más o menos de 4 miligramos por kilo. Casi toda viene producto de la degradación de la hemoglobina, que viene de los eritrocitos que son viejitos o aquellos que tuvieron que ser destruidos prematuramente. Hay otra pequeña cantidad de grupo E que viene del ciclo metabólico de las hemoproteínas como la mioglobina y las citocromos. Ese metabolismo se inicia en el vaso. Pregunta de examen de internado médico, ¿no? ¿Dónde se inicia el metabolismo de la bilirrubina? Siempre responde en el hígado, ¿no? Se inicia en el vaso, ¿no? Ahí es donde son captados los glóbulos rojos senescentes, ¿no? Y son transformados a bilirrubina indirecta. Esa transformación sucede en las células retículas endoteliales y son solubles a lípidos, que es una característica de la bilirrubina indirecta, que es insoluble en agua. Entonces, para poder viajar hacia el hígado, porque va a viajar en la sangre, tiene que viajar unida a otro elemento. Ese elemento que la traslada es la albúmina. Eso va a formar un complejo bilirrubina-albúmina que se difunde fácilmente a través de las penetraciones endoteliales, y de esa manera va a llegar hasta el espacio de Lisset en el hepatocito, en el hígado. Ahí es donde se va a disociar de la albúmina, se va a separar de la albúmina y va a ingresar dentro de la célula hepática. Esa bilirrubina no conjugada se va a unir a una proteína, a la glutatión S-transferasa. En realidad son varias proteínas, ¿ya? Pero la más famosa es la glutatión transferasa, una transferasa, obviamente, ¿no? Para que no se regrese. Porque, o sea, lo que pasó cuando llegó la bilirrubina con la albúmina es que se difundió a través de la membrana del hepatocito, y así como entró también puede salir, ¿no? Entonces, para que no suceda eso, se va a unir a unas proteínas para que se quede ahí retenida en el hepatocito. Una vez que es retenida, se va a glucuronizar, ¿no? En el retículo endoplasmático, en el hepatocito, y va a producir los glucurónidos de bilirrubina y monoglucurónido de glucurónido de bilirrubina. Esa bilirrubina glucuronizada se puede difundir a través de la membrana del hepatocito hacia los canalículos biliares para que sean excretados. Acá hay el rol importante de la proteína MRP2
que es la encargada de excretar la bilirrubina conjugada hacia los colangiocitos, hacia los conductos biliares, ¿no? Esta MRP2 es conocida como proteína de resistencia a múltiples fármacos. Cuando nosotros ingerimos un xenobiótico, o un medicamento, lo eliminamos del organismo, ¿no? Por distintos caminos, por el riñón y por el hígado, son los más famosos. Muchos de los medicamentos se eliminan por la bilis. Entonces, imagínense si esta proteína, estimulada por el mismo medicamento, trabaja más rápido. O sea, elimina más rápido el medicamento. Entonces, eso genera que el medicamento no funcione. Por eso le dicen la proteína asociada a la resistencia, ¿no? Porque los medicamentos pierden su eficacia porque son más rápidamente eliminados a través de la bilis. Incluso hay algunas sustancias que habitualmente no se eliminan por vía biliar, pero en determinados casos se asocia este mecanismo a eliminación, originando menos efecto terapéutico. Y así es como la bilirrubina llega al conducto biliar. En el conducto biliar, los ácidos biliares tienen un efecto, ¿no? Que estimulan el tránsito de la bilis. Viaja a través de los canalículos biliares a formar parte de la bilis, que bueno, eso ya lo saben, es almacenada en la vesícula. Producimos un montón de bilis al día, ¿no? Es renegón porque produce mucha bilis, todos producimos un montón de bilis, todos somos renegones, ¿no? Y se concentra en la vesícula, ¿no? Cerca de 800 mililitros al día se producen de bilis, ¿no? Y se concentra en 60 o 50 mililitros en la vesícula. Luego, con la ingesta de grasas y el estímulo de la colecistoquinina y todas esas cosas que se estuvieron el año pasado, se excreta hacia el intestino. Y ahí ya está tranquila la bilirrubina. En el intestino es hidrolizada, ¿no? Y ahí la hidrólisis se produce por acción de las bacterias y se transforma en urobilino. El urobilinógeno se puede excretar de esa forma, o se oxida y va a excretarse como urobilina. Eso tiene un color naranja. También se puede absorber pasivamente y ir al sistema venoso portal para luego ser secretada por la orina como urobilina, como otro proceso de oxidación que sucede en el riñón. La bilirrubina no conjugada no se debe encontrar nunca en la orina. De hecho, eso no va a suceder, ¿no? Salvo pues, que tengan una alteración renal tan importante que la albúmina se filtre a través del glomérulo renal unido a la bilirrubina. Si yo encuentro bilirrubina en la orina, probablemente esté hablando de una obstrucción biliar extrahepática. Entonces, para poder entender los mecanismos de la enfermedad asociada a la excreción de bilirrubina, tenemos que ubicarnos más o menos en la anatomía del hígado, ¿no? Y establecer unas causas, ¿no? Las causas se suelen dividir en prehepáticas, intrahepáticas y extrahepáticas, ¿no? Las prehepáticas, las que suceden antes del hepatocito, ahí tenemos sobre todo las hiperbilirrubinémias indirectas, ¿no? El hemólisis es el prototipo de enfermedad. Dentro de las intrahepáticas tenemos las que afectan la conjugación. Ahí tenemos las hepatitis, los medicamentos, el consumo de alcohol, las enfermedades autoinmunes del hígado. Y las extrahepáticas que tienen que ver más con el traslado de la bilirrubina conjugada. Tumores, cálculos, hay enfermedades autoinmunes, quistes. Es importante esto porque a veces el médico, cuando ve a la persona amarilla, automáticamente dice hepatitis, ¿no? Y pierde la orientación en relación a la diversidad de causas de la ictericia, ¿no?
Entonces, si uno no logra desplegar el árbol diagnóstico y el árbol de mecanismos que producen el síntoma, es muy difícil tener una aproximación diagnóstica al menos acertada, ¿no? La hiperbilirubinemia prehepática es una ictericia provocada por aumento de la bilirrubina no conjugada. El prototipo de la hemólisis que lo que va a generar es mayor destrucción de eritrocitos por distintos mecanismos, ¿no? Autoinmunes, infecciosos, paludismo es una causa de hemólisis, ¿no? Que va a llevar a la producción ictericia, pero como es destrucción de glóbulos rojos, también se va a asociar a anemia. En la hemólisis, es el prototipo, la bilirrubina indirecta está súper aumentada, es muy alta. La bilirrubina directa suele estar normal, excepto en los momentos en que hay gran destrucción, ¿no? Eso pasa en las crisis hemolíticas. Bueno, eso lo van a aprender cuando lleguen el curso de hematología ya en quinto año, 10º ciclo tal vez, donde las enfermedades autoinmunes o las enfermedades de la forma del eritrocito tienen momentos en que tienen una especie de que se activan, ¿no? Las enfermedades de la forma, como la trepanocitosis, se suelen manifestarse más con la hipoxia, ¿no? Con el ejercicio, viaje a la altura. Entonces, en esos momentos hay mayor destrucción de hematíes, mayor aumento de la bilirrubina. En esos momentos se puede dar también aumento de la bilirrubina directa. Algunas condiciones, como la enfermedad de Wilson, depósito de cobre en el hígado, los fármacos, las infecciones, como el paludismo o las crisis hemolíticas, también va a aumentar la bilirrubina directa, pero en este caso ya no sería por la hemólisis per se, sino también porque coexiste daño hepático. Es como que tiene los dos mecanismos del aumento de la bilirrubina, el prehepático y el hepático. Hay algunas condiciones como la esferocitosis que van a producir ictericia ligera, sobre todo cuando hay cuadros febriles. Un dato revelador en cuanto a la hiperbilirrubina directa es que se asocia la formación de cálculos en los conductos biliares. Esos cálculos son cálculos de pigmento biliar. Lo que que hacemos endoscopía biliar le decimos los cálculos duros, ¿no? Los cálculos que tienen forma de bolita. Es distinto al cálculo de colesterol, que es el más común, que tiene la forma del recipiente que lo contiene. Otra causa de hiperbilirubinemia prehepática es la eritropoiesis ineficaz. Acá el hematíe es normal, ¿no? Pero lo que es un recambio acelerado de eritrocitos, ¿no? No se destruyen más, hay un recambio acelerado y eso produce mayor cantidad de bilirrubina y mayor cantidad de depósitos de pigmentos biliares. Los medicamentos pueden hacer que disminuya la captación hepática de bilirrubina, ¿no? Y eso provocar ictericia. ¿Ya? Ese es uno de los mecanismos, algo que algún día terminaré de preparar, es una clase de DILI, de juria hepática inducida por medicamentos. Tiene que ver, tiene varios patrones del daño hepático, ¿no? Todo el mundo piensa en hepatitis, en tamoxifeno o en las transaminasas, ¿no? Hay DILIs que solo tienen ictericia, ¿no? Y esas, los antituberculosos, pueden provocar que el paciente disminuya su capacidad de metabolizar la bilirrubina.
También pueden competir con la bilirrubina por la unión a proteínas, ¿no? Desplazándola de la albúmina y evitando que se excrete. Y bueno, el tratamiento es suspender medicamentos, ¿no? Es necesario mencionar en este momento lo que es la hiperbilirubinemia fisiológica, ¿no? Fisiológicamente todos cambiamos de glóbulos rojos al nacer. Los glóbulos rojos de feto por el glóbulo rojo de recién nacido, de humano, ¿no? Entonces, esa destrucción acelerada de glóbulos rojos, que tienen hermanitos pequeños, de aviso por ahí, también da coloración amarilla. Incluso puede ser tan alta como 5 miligramos por decilitro, que puede ser muy evidente. Los mecanismos por los cuales se produce esta ictericia van más allá de solo la degradación de los hematíes acelerada, sino también hay menor conjugación de bilirrubina, porque el hígado está inmaduro, la excreción de la bilis y la unión intracelular en el nivel del colangiocito también está inmadura, y hay un aumento de la circulación enterohepática de bilirrubina. Cuando estamos hablando de un lactante, de un niño que ya está tomando leche, y la bilirrubina es mayor a 12, se debe buscar la causa. La causa más común ya no es un problema de hemólisis, puede ser una insuficiencia hepatocelular. Porque la ictericia fisiológica más o menos puede durar hasta la segunda semana. Y los niveles de bilirrubina ahí sí pueden ser altos, pueden llegar a ser cerca de 10 miligramos por decilitro. Después del 10º día, eso debe empezar a bajar y debe ser normal hacia la semana 12 de vida. También dentro de las hiperbilirrubinemia hepáticas tenemos al síndrome de Klinger-Naja, tipo 1. Es una ictericia no hemolítica, congénita, donde hay una deficiencia de gluconeotransferasa. Entonces la bilirrubina indirecta no se va a transformar en directa. Su principal complicación es la coloración amarilla del pigmento, la retención del pigmento biliar que como les decía al inicio de la clase, que es muy afín hacia el tejido conectivo y eso puede hacer que se deposite en el tejido neurológico, ¿no? El tipo 1 es raro, ¿ya? Pero es el que tiene niveles de bilirrubina más altos y el que se relaciona con déficit neurológico, que es el grave. El tipo 2 tiene concentración más bajas y los pacientes pueden vivir tranquilamente. La hiperbilirubinemia hepática, quizás la causa más común sean los problemas relacionados con la función hepatocelular. Basta con que la bilirrubina esté mayor a 1.2 para considerar que ya hay una disfunción hepática o la incapacidad del hígado para excretar la carga de bilirrubina. Tiene que ver con la incapacidad del hígado para retirar la bilirrubina no conjugada de la sangre. En ocasiones, y la mayoría de veces, suele ser asintomático. ¿Qué afecta la conjugación de la bilirrubina? El daño hepatocelular. Obviamente el hepatocito es el que se encarga de la conjugación. Si está afectado, no se produce la conjugación. Falla en el transporte, en el ingreso de la bilirrubina al interior del hepatocito, o deficiencia en las enzimas de conjugación, déficit de gluconeotransferasa. Aquí encontramos el hepatitis y la cirrosis. El síndrome de Ewing-Johnson, que es una ictericia idiopática crónica, suele aparecer en el nacimiento, a veces en la pubertad, es benigna, y el acúmulo de pigmentos biliares hace que el hígado tome una coloración oscura, medio azul, negro, ¿no? Y esos pigmentos se deben al aumento de las hidrolasas lisosómicas y a la deficiencia selectiva de la actividad de la superóxido dismutasa mitocondrial.
El síndrome de Rotor es una ictericia familiar también, no hemolítica, es un trastorno benigno. El aumento de bilirrubina es el predominio conjugado, ¿no? Generalmente valores menos de 10 y se manifiesta en la juventud. Los cambios son bastante inespecíficos a nivel microscópico. Lo que se puede ver son pigmentos fagolisosómicos y mitocondrias de tamaño y densidad variables. La causa más común de ictericia son las hiperbilirubinemias poshepáticas, son las obstrucciones o la colistasis, donde lo que hay es una obstrucción del flujo de la bilis, donde la bilirrubina ya se ha conjugado. Las causas que tenemos que tener en cuenta son las piedras, cálculos en la bilirrubina, los tumores, las estenosis que pueden ser autoinmunes, iatrogénicas, ¿no? Inflamatorias, o las obstrucciones provocadas por estructuras vecinas como el páncreas o los ganglios linfáticos. El aumento de la bilirrubina es un fenómeno directo. Al no haber bilirrubina en el intestino para que se convierta en urobilinógeno, va a haber ausencia del color de las heces, tanto para colia o hipocolia. Va a haber mayor excreción renal de bilirrubina directa, dando que se va a oxidar, originando acoluria. Se acompaña de alteraciones laboratoriales en la bioquímica hepática, las famosas enzimas colestásicas, como las fosfatidilatosalina. Los ácidos biliares también van a estar elevados, porque su excreción va a estar afectada. Existen varias formas de enfocar la hiperbilirubinemia. Una es a través de la presencia de bilirrubina en orina, es bueno para un médico general. La ictericia con bilirrubina en orina puede ser relacionada a efectos genéticos o a una enfermedad hepatobiliar, ¿no? Dentro de las hepatobiliares tienes las colestasis intrahepáticas y las extrahepáticas. La ictericia sin bilirrubina en orina puede ser una sobreproducción o problemas en la conjugación, daño en defectos de conjugación o daño hepático directo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Todo claro? Sí. Bien. Sí. Son formas de presentación, ¿no? Es una clasificación. El síndrome se llama ictericia. Cuando habla de Coloración amarilla y piel mucosa. colestasis intrahepática y extrahepática, se refiere a los biliares adentro de... Claro, la excreción biliar empieza inmediatamente después de que la bilirrubina sale del hepatocito a los conductos biliares intrahepáticos, que son microscópicos. Ahora vamos a ver una lámina, ¿no? Cuando la enfermedad está ahí, se llama colestasis intrahepática, porque esos conductos biliares están dentro del hígado. Cuando está fuera cuando ya se forman las vías biliares de mayor calibre, que son fuera del hígado, la vesícula, el hepático, el colédoco, eso es colestasis extrahepática. Cirrosis hepática. La cirrosis es la presencia de tejido fibrótico y nódulos de la generación en el hígado. Es una transformación progresiva de la arquitectura normal hepática como consecuencia de un daño permanente. Estos cambios estructurales van a originar alteración de la vasculatura intrahepática, reducción de la masa funcional hepática, un fenómeno llamado hipertensión portal y finalmente la insuficiencia hepática. Recuerden las funciones del hígado, funciones metabólicas, la
albúmina, factor de coagulación, factor de complemento, gluconeogénesis, la degradación de estrógenos, la lipogenólisis. Y entre las funciones secretoras están la producción de eritropoietina, trombopoietina, exocrinas, la secreción de bilis y bilirrubina, el almacenamiento de vitaminas A, B, D y K, el de metales como el hierro o el plomo. Entonces, los síntomas más comunes de la cirrosis tienen que ver con la afectación de esas funciones. El cirrótico tiene albúmina baja, menor cantidad de producción de factores de coagulación, es un paciente suprimido, hace hipoglicemias, acumula estrógenos, tiene anemia, disminuye la producción de plaquetas, se acumula la bilis en los ácidos biliares en su organismo, déficit de vitaminas y tiene déficit de minerales, ¿no? Siempre es bueno recordar cuando pensamos en enfermedad hepática la circulación portal, ¿no? Es bueno que recuerden que la vena porta es la unión de las mesentéricas con la esplénica que recogen la sangre de toda la circulación esplácnica, y cuando hablamos de esplácnica hablamos de todo el territorio abdominal, mesentérica inferior, mesentérica superior, esplácnica. Forma la vena porta que va a llegar al hígado. Y esa porta, ya que llega al hígado, lleva la sangre, pues no, la sangre que viene del intestino, sobre todo donde se ha absorbido pues la glucosa, la albúmina, las proteínas, los aminoácidos, ¿no? El colesterol, los kilomicrones, todo eso va a viajar hasta el hígado. Y si ustedes se ponen a pensar que tiene mucho sentido común que una vena tan grande, que es la que más sangre lleva al hígado, ¿no? Tenga un territorio de circulación tan corto como el intestino al hígado, y no tenga que pasar por otras partes antes de transformar las sustancias que ha recibido de la digestión. Esa sangre que ha llegado al hígado es expuesta al hepatocito para que sufra todos los cambios que tiene que sufrir el material que lleva y recoge pues, que ya no sirve, ¿no? Y va a salir del hígado por las suprahepáticas. Algo que hay que tener en cuenta en la cirrosis es que es una enfermedad crónica y hay una temporalidad en la cirrosis. Por ejemplo, es algo que entre ustedes no vamos a ver, todos son jóvenes, en poco tiempo. Pero si siguen tomando todos los fines de semana, pues ya nos vamos a ver en 20 años. Entonces, siendo el alcohol una de las causas, existen otras, ¿no? El tiempo es un fenómeno similar. Y el tiempo también, desde la aparición de la cirrosis, va a tener estadios donde tenemos pacientes que están compensados, o sea, lo vemos como nosotros, que no tienen ninguna complicación, no tienen varices, no tienen ascitis, y tenemos que en el tiempo va a ir aumentando el paciente con varices, sin ascitis, y de ahí ya vamos a tener el paciente descompensado que desarrolla varices, ascitis, hemorragia, ¿no? Y termina en la muerte, ¿no? Y hasta ahora la única manera de tener esta historia natural es el trasplante hepático, y probablemente no va a haber otra, al menos en los próximos 100 o 150 años. Pero lo que yo les he mencionado de cirrosis compensada y descompensada viene a ser una fase de la enfermedad hepática. Es que es lo que ustedes van a ver en su libro, ¿no? En su libro ven la cirrosis, neuroregeneración, tejido fibrótico, ascitis, hemorragia varicial, PBE y todo eso. Pero antes, hay un antes de eso, que es el estadio de fibrosis, que es un paciente que no tiene cirrosis, ¿ya? Pero tiene una condición que está caminando hacia la cirrosis, que es la formación de tejido colágeno
que se depositen en el hígado formando tractos fibrosos, preservando la función y con la gran ventaja de que es reversible, ¿no? Hoy en día el objetivo para evitar el desarrollo de cirrosis es identificar al paciente aquí, cuando tiene fibrosis, porque desde ahí se lo puede curar. Obviamente pasa por identificar la causa de la cirrosis, una serie de medicamentos, ¿no? Todo eso que se van a aprender les va a servir. No, pues en eso está metido el endocrinólogo, el infectólogo, el cardiólogo, ¿no? Casi todas las especialidades están metidas en eso, ¿no? El cirujano, eso es todo lo que hacen bariátrica. Para entender cómo funciona el hígado, siempre es importante recordar la estructura anatómica funcional. ¿Se acuerdan del dibujito que pusimos hace un rato de la vena porta, ¿no? De las suprahepáticas y la pregunta de la colestasis intra y extrahepática? Acá tienen pues el canal de Hering, que viene a ser pues el colangiolo, que es la vía biliar intrahepática. Este verdecito, ¿no? Que lo que va a dar origen es a la formación de los conductos biliares. Eso saca al costadito nomás de lo que es la unidad funcional del hígado, ¿no? Y en la unidad funcional del hígado yo tengo que, ¿se acuerdan de la vena porta? De la vena porta pues va a salir la vénula porta. ¿Se acuerdan de la triada portal? Arteria hepática, vena hepática, colangiolo hepático. Por ahí llega la sangre, pues, ¿no? Y esa sangre se vierte, por decirlo de alguna manera, en este callejón, ¿no? Que es el espacio de disco. ¿Ya? Ese es el lugar donde van a suceder todas las funciones del hígado, es la conversión en glucógeno, la formación de vitaminas, el factor de coagulación, ahí llega el material para que el hepatocito lo transforme. ¿Ya? Pero, así como llega lo bueno, cuando ustedes se toman un Capitán Kit, también llega ahí, ¿no? Tiene que ser eliminado, ¿no? La deshidrogenasa y todo eso está en el hepatocito, ¿no? Entonces, el alcohol se difunde con mucha facilidad a la sangre, esa zona del intestino, y va a llegar acá. Entonces, lo que va a hacer tu hepatocito, porque te quiere mucho, es decir, ¿sabes qué? Ya voy a darle metabolismo, azúcar, de esta cosa que van mandando de ron barato, tengo que eliminarlo. También pasa con el cardio. Entonces se encarga de transformarlo, ¿no? Para eliminarlo y felices pues a la próxima fiesta. Algunos hepatocitos salen chancados, ¿no? Siempre tenemos ceros, pero hay unas células aquí, las células de Kupffer, ¿no? Que rápidamente van a producir factores de regeneración. Al endotelio le van a decir, oye, fabrica más hepatocitos, porque han muerto varios en la fiesta de Año Nuevo, ¿no? Y no pasó nada, no hasta los carnavales. El problema está cuando la fiesta de carnavales es todos los fines de semana, ¿no? O la fiesta es jueves, viernes, sábado, que no damos tiempo a esa recuperación. Entonces, ¿qué hace su pobre hepatocito? Hay una lectura en la estructura hepática que es que tiene que mantenerse la arquitectura, ¿no? Tiene que mantenerse la estructura. Siempre tenemos que estar nuestro hexagonito, en forma del hepatocito, tenemos que mantenerlo. Entonces,
¿Qué pasa si ya no tengo hepatocitos, que son los que me dan la forma? Yo digo, ¿sabes qué? Métele tejido fibroso. Entonces, los empiezo a reemplazar por tejido fibroso. ¿Qué pasa si yo, pues, porque salí jalado del fisiopato, ya pues, me metí 2 semanas? ¿No? Entonces, dice, eso ya no lo podemos procesar. A ese nivel que es el endotelio, ya no solo reemplaza el hepatocito, que es por tejido fibroso, sino ya acá en el endotelio empieza a aparecer tejido fibroso para que ya no entre. ¿No? Entonces, aquí se empieza a acumular la presión. Eso se llama hipertensión portal. Hay una serie de mediadores que van a aparecer. Esos mediadores tienen que ver porque igual tienes que comer, igual tienes que faltar factores de coagulación, igual tienen que entrar vitaminas, ¿no? Entonces, estos mediadores lo que van a hacer es decir, oye, ¿cómo hacemos? Pues con la glucosa, con lo que has comido. Ah, no, hay que dilatar el espacio pues para que pase, pues vamos a hacer más espacio para que entre, ¿no? Y se produce óxido nítrico, factores vasodilatados. Esa formita es la que siempre tratan de mantener mantenerse en el hígado, ¿no? La arenita y los hepatocitos alineados. Todas estas causas pueden producir inflamación crónica por distintas formas. Obviamente no vamos a ver hoy día todas, solo vamos a ver la mitad. La hepatitis B produce inflamación, la C produce inflamación, la D produce inflamación. Las enfermedades autoinmunes son fascinantes, la cirrosis primaria, la hepatitis autoinmune, las colangitis esclerosantes. El alcohol, si bien es la toxina más famosa, no es la única, el metanol también produce problemas. Las enfermedades metabólicas hoy están de moda, la glucosa, la resistencia a la insulina, como mecanismo inflamatorio que favorece la formación de fibrosis y el hígado graso. Tienen mucho que ver. Y estas condiciones lo que originan pues, es hipertensión portal, cáncer, infecciones, enfermedades cardíacas y respiratorias, problemas digestivos, enfermedades renales, enfermedades metabólicas, problemas neuropsiquiátricos, problemas hematológicos y muchas cosas que no sabemos por qué. Entonces, es como que te enfermas del hígado, te enfermas de un montón de cosas. Y eso es lo que hace complicada la fisiopatología, porque tenemos que explicar pues, por qué se deprime una persona con cirrosis. ¿No? Tiene que ver por el hígado con la depresión. O por qué sucede la miocardiopatía del cirrosis. ¿Ya? Eso no lo vamos a ver ahora. Eso lo van a ver cuando los que quieran hacer especialidad de enfermedades clínicas lo van a ver. ¿Ya? Pero vamos a dejar las bases para que cuando ustedes les toque enfrentar a un paciente con enfermedad del hígado, dejen de decirle que tiene hígado graso, que por eso está mal su hígado. Pues ahora yo no les he dicho que la grasa es que está mal. La manifestación fisiopatológica es la fibrosis. ¿Ya? El hígado graso no es otra cosa que la expresión de un estado nutricional deficiente, un problema nutricional, está gordito, ¿ya? Y por eso tienes hígado graso. Es lo mismo a tener hígado graso con fibrosis que hígado graso sin fibrosis, ¿no? Entonces, ustedes van a tener que pensar cuando vean a sus pacientes que digan, doctor, estoy mal del hígado, ¿cómo me va a dar ese medicamento? Acá en mi ecografía tiene hígado graso. Tienen que educar. Esta fibrosis va a aparecer como respuesta a 3 situaciones. Una situación inmunitaria, hay una respuesta inmunológica, la cicatrización y los agentes que producen la fibrosis también van a
provocar perpetuación de la fibrosis. Como le dije, hay una fase donde la lesión va a poder ser reversible, ¿no? Pero una vez que existe un cambio, ¿no?, mediado por señales inflamatorias, con mayor contractibilidad, con aumento de angiotensina, disminución del dióxido nítrico, con la fibrogénesis, producto de los factores de crecimiento de fibrógeno, con degradación de la matriz extracelular, por actividad quinotáctica que va a reclutar mayor actividad inflamatoria, eso se va a perpetuar y va a seguir reversible. Las diferencias, por ejemplo, de lo que produce hepatitis B con de repente un DILI, van a estar ahí, los caminos inflamatorios que van a seguir. Pero si ustedes se acuerdan de patología y las fibras de colágeno, existen distintos tipos de fibras de colágeno. En una primera etapa, la matriz extracelular, que es esa, la que mantiene la arquitectura, la formita del hexágono, que es los hexágonos que forman el hígado, es como que hay mayor producción para mantener la forma, ¿no? Y se forma un colágeno de reemplazo transitorio, ¿no?, que no es entrecruzado, que no es permanente, y eso es reversible. Eso es lo que yo busco. Cuando ya hay un entrecruzamiento de las fibras colágenas a nivel subendotelial, cuando hay proliferación de células epiteliales y cuando ya se deforma la estructura hepática, o sea, ya no tiene la estructura tradicional y aparecen los nódulos de generación, ya es irreversible. Lo difícil es detectar en qué paciente está así, porque en este estadio fibrótico sí ya pueden encontrar alguno de ustedes. La forma de comer, la fiesta, los medicamentos que han tomado, sí pueden producir fibrosis. Acá no hay ninguno. Entonces el desarrollo de la medicina va por ese camino, ¿no? Y probablemente cuando ustedes terminen la carrera, la elastografía de transición hepática, que es un método no invasivo para detectar fibrosis, va a ser accesible. Dentro de la inflamación existen algunos actores importantes. Tenemos a la célula Kupffer, a la célula endotelial, a esa célula que almacena grasa, que es la célula estrellada hepática o la famosa célula de Ito, a la célula hepática. Esencialmente es la transformación de esta célula estrellada la que va a activar todos los fenómenos fibróticos. Puede ser estimulada por las células de Kupffer, puede ser estimulada por el mismo hepatocito que se cansó de metabolizar el acetaminofén, o la célula endotelial por un exceso de toxinas también puede activar la célula estrellada. Y la célula estrellada se va a diferenciar, es una célula todipotencial, que su principal diferenciación es hacia mediadores inflamatorios, pero también puede, en casos leves, convertirse en hepatocitos, convertirse en células de Kupffer, convertirse en células endoteliales y convertirse en una célula productora de fibrosis, en un fibroblasto gigante, ¿no? Lo ideal es que esta activación en este miofibroblasto que produce el depósito de fibras de colágeno vaya a una desactivación. El principal mecanismo para desactivarlo es detener el daño, pero podría no suceder eso y va a ir a la senescencia y la apoptosis. Cuando la célula estrellada hepática se transforma en un miofibroblásteo, lo que va a producir es
mayor cantidad de actina, con motilidad y mayor contractilidad del músculo liso y formación de fibras de colágeno tipo 1. También puede haber activación mediada por sinasas, ¿no? Y por el factor de crecimiento derivado de plaquetas. La lesión de la célula epitelial es la que, como sucede pues, por necrosis o inflamación del daño del hepatocito directo, va a reclutar células de hito, células estrelladas. Los macrófagos frente a la noxa van a liberar citoquinas inflamatorias. Y las células endoteliales van a estimular la angiogénesis, ¿no? El desarrollo de células endoteliales, ¿no? Lo que va a aumentar la hipertensión portal. ¿A usted que le gusta la matemática? Con unos datos, con la edad, el valor de TGO, las plaquetas y la TGP, yo puedo saber si el paciente tiene fibrosis o no tiene fibrosis. Esencialmente lo que podemos saber es si tiene poquita fibrosis o tiene fibrosis avanzada. En el caso intermedio no me sirve mucho, ¿ya? Hoy en día están de moda las calculadoras médicas, ¿no? No sé si alguno tiene ya en su celular su calculación, su aplicación de calculadoras médicas, donde hay un montón de todas esas cositas que les enseñan, el Apache, el Glau, Sofa, todo eso está ahí en esas aplicaciones. Entonces tú agarras tu resultado, te sale tu C4, tu API, tu Yago. Entonces eso es una manera súper práctica y económica de saber si su paciente tiene fibrosis. ¿No? Aplican la fórmula de FIB4, hay uno que se llama API, ¿no? Y pueden saber si su paciente tiene fibrosis leve, tiene fibrosis avanzada, o sea, si ya está para el gato, o en el caso de que está en el punto indeterminado, si hay que pedir más pruebas. En la cirrosis suceden varias cosas. La principal es la hipertensión portal, ¿no? Que es mediada por vasodilatadores. Eso va a generar vasodilatación arterial esplánica y va a generar disminución del volumen efectivo de sangre en las arterias, porque todo va a estar en el territorio venoso esplánico. Y eso va a activar el sistema vasoconstrictores como la aldosterona, el sistema nervioso simpático, la angiotensina y la tiresis. Como consecuencia, retención de sodio, retención de agua, vasoconstricción renal. Eso va a llevar a citis, hiponatremia hidrocional y sinuesa correcta. Como consecuencia de la cirrosis y el déficit de ácidos biliares, va a haber translocación bacteriana y daño hepático. ¿Ya? Y va a haber activación de citoquinas proinflamatorias que lo que van a hacer es provocar mayor vasodilatación esplánica y toda la cascada de eventos de la cirrosis. Y también como consecuencia de la cirrosis hay disminución del gasto cardíaco porque llega menos sangre, la sangre no pasa por el hígado, llega menos sangre al corazón. Hay una disminución del gasto cardíaco que va a llevar a la disminución del volumen de sangre arterial y que va también a llevar a la activación de los sistemas vasoconstrictores y la todo ese fenómeno es el fenómeno desencadenado por la hipertensión portal y en algunos casos lo van a encontrar con el nombre de circulación hiperrenal. En la hipertensión portal lo que vamos a tener es un predominio de vasodilatadores como la adenosina, el factor hiperpolarizante derivado del endotelio, el monóxido de carbono, el óxido nítrico, sobre las vasoconstricciones como la constrictores como la angiotensina, la proteína, los glucotirones y la noradrenalina. Por ejemplo, van a ver pues, que está la serotonina en ambos lados, eso va a depender del receptor. Los receptores 5-HT4 suelen ser vasoconstrictores y 5-HT3 suelen ser vasodilatadores. Las causas de hipertensión portal están muy relacionadas con la cirrosis hepática, pero cuando hablamos de hipertensión portal hablamos específicamente de la enfermedad vascular.
Acá tienen la trombosis de la vena porta, ¿no? Como causas hepáticas. Intrahepáticas tenemos pues a la cirrosis, la esquistosomiasis, la hepatitis, y como posthepática la más famosa es el síndrome de Buerger. Para entender lo que es la hipertensión portal, tenemos que recordar que lo que medimos como consecuencia de la cirrosis hepática, el aumento de la presión dentro del sinusoide, se puede medir directamente, pero lo que solemos definir como presión portal es la gradiente de presión de circulación portal, que es el producto del flujo portal por la resistencia al flujo portal. En la enfermedad hepática, más de 5 milímetros se considera como el valor referencial. Sin embargo, eso es una hipertensión portal sin significancia clínica, donde el paciente no va a tener síntomas. La vasodilatación, producto del incremento del flujo portal, tiene que ver con la mediación de los iones. El aumento de la resistencia hepática no solo tiene factores mecánicos, o sea, la resistencia provocada por la fibrosis, también hay una vasoconstricción dinámica, ¿no? Sobre todo mediada por la producción de endotelina. Como consecuencia de la hipertensión portal se produce un fenómeno circulatorio que se llama circulación hiperdinámica, ¿no? Donde vamos a tener un estado de mayor flujo en el territorio esplácnico como respuesta a la lectura en el territorio arterial de menor volumen sanguíneo. El mecanismo de esa circulación hiperdinámica tiene que ver con sobreproducción de sustancias vasodilatadoras como el UCAM, el ácido biliar, el péptido relacionado a la calcitonina, porque no son degradados por el hígado enfermo. Una de las funciones del hígado es la función de degradar sustancias, y también al mismo tiempo hay una reducción de vasoconstrictores. Otra hipótesis para explicar la circulación hiperdinámica es la desregulación. Los quimioreceptores y los vasoreceptores del territorio mesentérico son activados por la mayor presión dentro del circuito portal. Y esta información llega al sistema nervioso central, ¿no? Y es entendida y como que hay demasiado volumen sanguíneo en el esplácnico, reduciendo el flujo sanguíneo arterial, ¿no? Mediado por los nervios eferentes, es decir, por el simpático. En la cirrosis, en la fibrosis, ¿no? Vamos a encontrar distintas formas de presentación. Tenemos acá la disminución de síntesis de proteínas con hipoaluminemia, y eso se va a relacionar a la presencia de hemangioasitis. La incapacidad para eliminar la bilirrubina con ictericia. Vamos a tener también que hay, por el fenómeno de menor degradación, aumento de la producción de androstenediona, disminución de la degradación de estrógenos, aumento de la concentración de hormona folículo estimulante, va a ir inversión del patrón normal del vello púbico, pérdida del vello axilar, atrofia testicular, formación de telangiectasias, eritema palmar y ginecomastia. Como consecuencia de la hipertensión portal va a haber esplenomegalia. Como consecuencia de la hipertensión portal va a haber hiperespenismo. La diferencia con la esplenomegalia no es solo el tamaño, sino que hay reducción de las plaquetas, translocación bacteriana, con peritonitis bacteriana, vasodilatación arterial esplánica que se manifiesta con ascitis,
formación de una red venosa colateral por la formación de channels o circuitos portosistémicos, aumento de los niveles de amonio que van a originar encefalopatía, aumento de la concentración del metildisulfido que va a provocar el famoso dolor hepático y la presencia de varices esofágicas que van a originar hemorragia. Son las manifestaciones de la cirrosis avanzada, explicadas a través de un solo mecanismo como es el de la hipertensión frontal. Estas son las varices en el esófago, son igualitas que las varices que aparecen en las piernas de las señoras o de los adultos mayores, solo que estas están en el esófago, del esófago, que son provocadas por la cirrosis hepática. Sucede en un tercio de los pacientes, un tercio de esos pacientes que tienen varices van a sangrar, y el riesgo de sangrar tiene que ver con la presión portal, con significancia clínica. Si bien es cierto, hace unos minutos les dije que con 5 milímetros de mercurio ya se considera que es hipertensión portal, eso no tiene significancia clínica, o sea, no tiene varices, no tiene ascitis, el paciente puede hacer una vida muy normal. Pero cuando esa gradiente de presión venosa portal sube hasta 12, se puede producir la ruptura y el sangrado. Está muy relacionado con la gravedad de la cirrosis, con el pronóstico de la enfermedad. La acumulación patológica de líquido producto de la cirrosis se llama ascitis. No, es una de las complicaciones más frecuentes de la cirrosis. Existen varias teorías para explicar la ascitis y cuando les pregunten por qué se forma la ascitis en cirrosis, nunca digan por qué la lúpula está baja. Ya eso no explica ascitis. Hay algo más que eso. Uno de esos mecanismos propuestos es la vasodilatación arterial periférica, provocada por la presencia de glucagón, óxido nítrico, prostaglandininas, que van a provocar vasodilatación esplánica. Y eso, al haber más sangre en el esplánico, va a haber distribución de volumen sanguíneo arterial efectivo, menor presión arterial y actividad de los sistemas del sistema nervioso, el sistema nervioso simpático, la hormona antidiurética, y eso va a tener agua y sodio, y eso va a hacer que se produzca la extravasación. Va a haber vasoconstricción renal con aumento de la restricción tubular de sodio y de agua y expansión de volumen intravascular. Otros factores que pueden estar relacionados a la citis, acá sí está la hipoglucemia, el exudado linfático, la insensibilidad al péptido natriurético arterial y la disminución renal de la prostaglandina E2. Una maravilla con la citis. Es una bacteria. Otra complicación de la cirrosis es el síndrome hepatorenal. Es la insuficiencia renal progresiva, que puede con disminución de la producción de orina, con escasa eliminación de sodio. En condiciones en que no hay otra causa que nos explique la enfermedad renal. El cirrótico es un paciente inmunosuprimido que podría tener una infección urinaria, podría tener una sepsis, no podría tener también una neuropatía obstructiva. Eso nos hace excluir el diagnóstico de hepatorenal. El sodio en orina suele ser menor a 10 miliequivalentes y el sedimento urinario es normal. Los riñones anatómicamente son normales y su mecanismo es el equilibrio entre factores vasodilatadores y vasoconstrictores, específicamente en el riñón. La cirrosis y la hipertensión portal van a originar inflamación, translocación bacteriana y mediadores vasoactivos que van a generar la vasodilatación esplánica y periférica, como hemos visto que sucede en la citis. La consecuencia de esto va a ser un menor volumen circulatorio eficaz, menor presión arterial y mayor gasto cardíaco. Esto puede ser agravado por cuadro infeccioso como diarrea, por diuréticos, por hemorragia digestiva, por extracción de líquido en gran volumen sin reposición, por una infección como la periodismo arterial portal, ¿no? Eso ya lleva mayor actividad del sistema renal que tensión aldosterona, el simpático, mayor tensión, mayor producción de hormona antidiurética, mayor retención de agua y sodio. Vasoconstricción renal es la consecuencia con reducción del filtrado glomerular y disminución renal, disminución de la producción renal y síndrome hepatorenal.
Esa vasoconstricción renal puede ser agravada por el uso de inhibidores de enzimas convertidoras de angiotensina, antagonistas a la 2 y por antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Que suele ser la historia del paciente que desarrolla hepato renal, ¿no? O sea, es un paciente que nos viene avisando durante mucho tiempo que su cirrosis está avanzada, ¿no? Y a pesar de eso, pues no le hacemos mucho caso, no prevenimos las hemorragias, no le quitamos diuréticos, le damos antihipertensivos tradicionales y el paciente pues termina en hepato renal. Tiene un componente ya también muy importante. Y eso es porque nos olvidamos de eso, ¿no? Solo vemos al cirrótico como una persona que está mal del hígado. Y no nos olvidemos de todas las disfunciones que desarrolla. La citis que se forma se puede infectar por una translocación de bacterias que tiene que ver con el aumento de la permeabilidad del intestino, donde tienen las senos cervicales. Hay un trastorno en la barrera intestinal, que hay alteraciones en la actividad del sistema retículo endotelial, hay trastornos en la inmunidad, alteraciones en la inmunidad celular y factores iatrogénicos suelen presentarse. Otra de las complicaciones de la cirrosis es la encefalopatía hepática, que es un trastorno funcional irreversible del sistema nervioso central, debido a que el hígado es incapaz de metabolizar sustancias tóxicas que van a llegar al cerebro. La sustancia tóxica más famosa es el amonio. El amonio se produce por degradación bacteriana, ¿no? Degradación de los aminoácidos. Los aminoácidos que llegan al colon, ahí las bacterias los van a degradar, ¿no? Y el amonio debe ser expulsado en las heces, pero como la permeabilidad intestinal está disminuida, hay vasodilatación esplácnica, es fácil que el amonio se traslade, como es un gas, se difunda hacia la sangre y de esa manera llega al cerebro y produce encefalopatía. Siempre está metido la inflamación, la translocación bacteriana y los mediadores vasodilatados. La derivación portosistémica, los circuitos que se forman para bypassar el hígado, porque la sangre está en el territorio esplácnico, se forman circuitos, esos son las varices esofágicas, para tratar de llegar al corazón. Hace pues que haya un flujo hepatofugo, ¿no? Que son las derivaciones portosistémicas, van de la porta a la sangre, al sistema circulatorio convencional. Por ese camino llegan las sustancias, el amonio llega al cerebro. De inflamación lo que va a generar es aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica con edema cerebral, tumefacción astrocítica, con aumento de glutamina y glicina, alteración del neurotransmisor GABA y alteración del metabolismo cerebral de la glucosa. ¿No? Eso va a llevar a encefalopatía. Eso es lo que usamos normalmente, es otra de las cosas que se ven en las calculadoras para ver la reserva funcional hepática y hacer un pronóstico de sobrevida en los pacientes. Es la fundación de Child-Pugh, ¿no? Donde medimos la bilirrubina, la albúmina, el timbrotrombina, la encefalopatía hepática y la citis, de acuerdo a su severidad, y con eso podemos calcular qué es lo que puede pasar en 1 o 2 años. No es la única puntuación. Buenas tardes. Bien. Otra forma de medir la función hepática es otra cosa que está en las calculadoras, es el MEL, ¿no? El MEL es un producto con el logaritmo de los niveles de bilirrubina en suero, el INR y los valores de creatinina. ¿Por qué les pongo eso acá? O sea, no solo medimos la reserva del hígado por lo que queda, por lo que la función hepática específica, sino MEL te agrega también la función renal. Y también el MEL actual te agrega los niveles de sodio, ¿no? Porque todo eso refleja el estado funcional hepático.
Existe la costumbre de considerar que toda cirrosis hepática es una insuficiencia hepática. Ok, la insuficiencia hepática es una consecuencia de la cirrosis. No está lejos de la verdad. Sin embargo, quizás el contexto clínico de insuficiencia hepática es el hígado sano. Un hígado cirrótico tiene una falla hepática. Un hígado insuficiente es aquel hígado sano que deja de funcionar. Aparece en tiempo corto de tiempo, no puede ser fulminante, puede ser subfulminante, y el síntoma más relevante es la encefalopatía hepática. Existen 3 tipos: el hiperagudo, que aparece hasta 7 días, ¿no? Después de la causa en que aparece la encefalopatía; agudo, cuando aparece hasta 1 mes, y más de 1 mes, subagudo. Mientras más rápido aparece la encefalopatía, superagudas, mayor riesgo de edema cerebral. Los subagudos suelen ir además con coagulopatía y traumatismo. Desde el 2010 se reconoce a una condición que es la que va a presentar el cirrótico, que es la enfermedad hepática aguda sobre crónica. El cirrótico, ¿por qué? Porque el daño hepático sucede en el hepatocito sano. Entonces, ahí ustedes van a tener pues el que por amor ingiere pues litros y litros de alcohol, ¿no? Que nunca ha tomado, ¿no? Y a la semana está amarillo, vomitando sangre, ¿no? Ese no es cirrótico, pero su hígado ya no funciona, es un hígado insuficiente. Es lo que le pasa al adulto que le da hepatitis A, al que le da hepatitis C. Le dan náuseas, vómitos, están amarillos, por ahí van a encontrar algún amigo no hospitalizado por hepatitis, ¿no? El adulto que le da hepatitis viral A, tiene mayor riesgo de hacer falla hepática aguda, ya sea por estresor y todo eso, ¿no? Sobre un hígado sano. Entonces la enfermedad hepática aguda sobre crónica, que no se les va a tomar en el examen, pero para que lo sepan como cultura general, es sobre la cirrosis. En el hígado que queda sano aparece otra condición que inflama lo que queda de hígado sano. Puede ser la misma que ocasiona cirrosis o puede ser una nueva. Doctor, entonces la cirrosis está considerada totalmente aparte, fuera de una insuficiencia hepática. Como definición clínica, sí, son 2 entidades clínicas distintas. La deficiencia de función en la cirrosis hepática se le dice disfunción hepática, no insuficiencia. Entonces, en la insuficiencia lo que tenemos es una necrosis masiva de hepatocitos. Puede haber una destrucción masiva de hepatocitos sin necrosis en el caso de hígado graso agudo del embarazo, en el síndrome de Raynaud. Puede coexistir necrosis y apoptosis de los hepatocitos. ¿Por qué se produce la necrosis en el hepatocito? Se produce por disminución de ATP, seguida de edema celular y rotura de la membrana celular. La apoptosis es desencadenada por mecanismos extrínsecos e intrínsecos que provocan la activación de caspasas, degradación de material genético y contracción celular. La presentación de los síntomas de la insuficiencia, que son 2 esencialmente, la coagulopatía y la encefalopatía, van a tener que ver pues con la reducción de la depuración del amoníaco y neurotoxinas, la presencia y formación aguda de derivaciones portosistémicas y la pérdida de la integridad de la barrera hematoencefálica con hinchazón de los astocitos y aumento del flujo sanguíneo intercraniano. La coagulopatía se debe a la síntesis reducida de factores de coagulación, sobre todo los de
vida media corta, mayor consumo de factores de coagulación y reducción de los niveles de trombofolio que va a producir plaquetomía. ¿Cuáles son las causas de insuficiencia hepática en el mundo? Las más famosas son los medicamentos, el más famoso es el paracetamol. También existe entre medicamentos, fármacos y las no precisadas, tenemos que saber más de la misma. En Japón, en Francia, la insuficiencia hepática por virus de hepatitis A o B es una causa importante, ¿no? Normalmente nosotros en la infancia estamos expuestos al virus de la hepatitis A, sobre todo en los países del tercer mundo, ¿no? Entonces hacemos cuadros subclínicos o asintomáticos. Mientras mejor son las condiciones de higiene, mayor riesgo de adquirir el virus hay en la etapa adulta. Entonces por eso ellos tienen el problema de hepatitis A. Pero se previene con vacunación, ¿no? Entonces las medidas en el primer mundo deben ir asociadas a vacunación contra hepatitis A. Hepatitis E encontramos en tercer mundo, en India y en hepatitis E, y en Latinoamérica también. Entonces el prototipo que tenemos de insuficiencia hepática aguda es la hepatitis por medicamento. Eso está relacionado con la dosis, o sea, va a depender directamente de la cantidad de medicamento. Existen tres tipos en realidad: la relacionada con la dosis, como por ejemplo la del paracetamol, la idiosincrática, donde la reacción no está relacionada a la dosis, es una reacción del paciente. Hay un montón de fármacos implicados en esto, sobre todo antibióticos, como la tetracyclina, la nitrofuractoína, el cotrimoxazol, los antifúngicos derivados de imidazólicos, como el ketoconazol, el donazol, antituberculosis, como el senacida, pilacinamida, anticonvulsivantes, como la fenitoína, ácido valproico, carbamazepina. Tiene una mortalidad de 3 a 4%. La hipersensibilidad, que son como reacciones mediadas por mecanismos alérgicos, sobre todo relacionadas a exposiciones repetidas, son raras, lo que se reporta son las hepatitis por agotado. Es importante tener en cuenta que hay suplementos dietéticos que se usan para bajar de peso, que son hoy en día causa importante de insuficiencia hepática. No voy a decir el nombre del producto, pero sí existen productos comerciales que reportan hasta 6% de alteración bioquímica en el hígado, relacionado con un 0.5% de falla hepática. Esos que no deben usar para bajar de peso. ¿Cuál, doctor? Esos que no deben usar para bajar, esos que le dicen el vecinito, los que venden en el catálogo. ¿Cuál, doctor, para no comprarlo? ¿Pero ese caso TikTok? Pues, el Herbalife. Ah, Herbalife. Y ese sí tiene sentido. Tienen que tener cuidado, ¿no? Existen estrategias formales para bajar de peso. Ahora, todo esto de los fármacos hepatotóxicos, bueno, Donald Trump le metió unas cerradas ahora CS en Estados Unidos, pero todavía este acceso está viable. LiverTox es un libro gratuito donde pueden ustedes ingresar el nombre del medicamento y les va a salir el riesgo que tiene de producir hepatotoxicidad y el mecanismo, ¿no? Casi todos los medicamentos se actualizan. Antes de Donald Trump se revisaba todos los días, ahora se actualiza cada mes. Entonces tiene muy buena información. Porque lo que ustedes van a ver en la vida real son personas que reciben 5 o 6 medicamentos, ¿no? Claro. Y le salió su daño hepático y tú no sabes cuál es. Entonces, cuando tú revisas cada uno de los medicamentos, es el de mayor riesgo y ves qué asociaciones aumentan el riesgo de hepatotoxicidad.
Como les decía, el prototipo de la falla hepática aguda son los medicamentos. Acá tenemos a la hepatitis por paracetamol. Si consumo mi Panadol pues con pisco sour, con anticonvulsivantes, o estoy desnutrido, tengo mayor riesgo de hepatitis. La dosis para que se produzca el daño es de 6 gramos o más en una sola dosis, y si es durante varios días, de 3 gramos a más. Lo que se suelen ver son las aminasas en más de 1000 unidades por litro. La bilirrubina suele estar en menos de 3. El paciente desarrolla acidosis láctica. La mitad va con compromiso de función. Los antídotos es la administración de N-acetilcisteína. Cuando yo doy paracetamol a una persona, este paracetamol en el hígado se glucoroniza. Glucoronización, de nuevo. ¿Ya? Es uno de los mecanismos hepáticos importantes en el metabolismo, en el hígado, ¿no? Así como la bilirrubina se puede glucuronizar, que hace el hígado para transformarlo, por acción de la glucuroniltransferasa. También el paracetamol por acción de otras enzimas, de otros glucuronios, también se glucuroniza y se sulfata para ser excretado. Eso pasa con el 90%. ¿Ya? El 2% se excreta por orina y el 9% restante se va a metabolizar en cadenas microsomales en el CYP12A1. Cuando el paciente tomó tanto paracetamol que sobrepasó este nivel de metabolismo, se va a activar la eliminación dependiente de glutato, ¿no? Y se va a seguir eliminando por metabolisis no tóxicos. Cuando se supera la eliminación por glutatión, es que el paracetamol se deposita dentro del hepatocito provocando necrosis. Por eso es que depende de la dosis, ¿no? Llega un momento en que los mecanismos de eliminación de la sustancia se saturan y se produce la necrosis del hepatocito. Hay indicadores de pronóstico, de mal pronóstico para el paciente que ha consumido paracetamol: el pH ácido, prolongación del tiempo de trombina, en la retención nitrogenada y la encefalopatía. Eso es lo que se usa para paracetamol. Con los casos que no es paracetamol, es en general para todos los medicamentos, la coagulopatía y la presencia de antecedentes de hepatitis, los muy jóvenes o los adultos, la presencia de la forma aguda o subaguda de la insuficiencia, los niveles de bilirrubina mayor a 17 y la protombina mayor a 50 están relacionados a mal corpus.